Hola, everyone. Buenas noches a todos. Before we start the session, does any have any questions? Antes de iniciar la sesión, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Okay, no. So today we're going to talk about evolution of soul. El día de hoy vamos a hablar de la evolución del alma. So first time when we come from the source, like our very first birth as a human. La primera vez que nuestra alma se convierte en un alma y llega en humano. We come as an infant soul. Llegamos como un alma infantil. Like when baby is born, he goes through different stages as infants, then he becomes a toddler, then young, then adult. Cuando un bebé nace, empieza a tener diferentes etapas. Es un recién nacido, después se vuelve un bebé, después un niño, después un adulto. Same way, our soul goes through different evolution process. Y es lo mismo que pasa con las almas. Tienen el mismo proceso de evolución. Or we can say the soul's evolution have different stages. Solo que la evolución del alma tiene diferentes etapas. So very first time when we come right from the source and it's a first birth as a human, we incarnate as infant souls. La primera vez que nuestra alma reencarna como un alma infantil. And when we are infant souls, we generally work from a root chakra. Nosotros cuando reencarnamos en un alma infantil, nuestro chakra inicia con el chakra raíz. And we all know root chakra is all, sorry, basically related to all materialistic things, all worldly things. Ok, cuando iniciamos con el chakra raíz, empezamos con cosas materiales. Here it's all about me, myself, about food, shelter, house. La única cosa que inicia aquí es conmigo, no hay nadie más, solo estoy yo, la comida y cosas muy básicas. As an infant soul, we also harm, we can harm a lot of people too, because we are so materialistically involved. Ok. No toda la gente, pero algunas personas cuando reencarnamos en un alma infantil, lo único que les preocupa es lo material, el mundo material. So every stage of the soul, we have to learn some lessons. En cada etapa de nuestra alma debemos de aprender una lección o algunas lecciones. And it's not that we'll only take birth as one time as infant soul. We can take as many as birth until we learn that lessons of that infant soul. Nuestra alma va teniendo varias diferentes etapas desde la infantil. So there is an expansion of consciousness in every stage of the soul. Vamos expandiendo nuestra conciencia en las diferentes etapas de nuestra alma. And after many lives of infant soul, when we learned all our lessons and expanded our consciousness, we go to baby soul level. Cuando ya nosotros reencarnamos muchas veces en un alma infantil y hemos aprendido las lecciones, reencarnamos en un alma de un niño. So on the baby soul level, we start working from a second chakra that is called sacral chakra. Y aquí en el alma de un niño es cuando iniciamos con el chakra sacro. So we start enjoying different pleasures of life. Nosotros vamos a empezar a disfrutar de los diferentes placeres de la vida. Here we incarnate sometimes as soldiers to help people. Algunas veces reencarnamos para ayudar a las personas. And when we learn all the consciousness and learn all the lessons of the baby soul, we move on to the young soul.
Cuando ya también aprendimos todas las lecciones y reencarnamos varias veces en el alma de un niño, ahora vamos a reencarnar en el alma joven. When we became the young soul, we start operating from the third chakra, that is solar plexus chakra. Ok, cuando nosotros ya reencarnamos en el alma joven, nuestro chakra es el tercer chakra y reencarnaremos en el chakra plexosolar. Since the element of solar plexus is fire, El elemento del chakra plexosolar es el fuego. so when you're a young soul, you have a lot of passions, you have a lot of desire. Cuando reencarnas en el alma joven, aquí ya tienes muchas pasiones y muchas cosas que quieres hacer. So when we are young soul, we may incarnate as leaders, as business leaders, as political leaders. Aquí, cuando reencarnas en el alma joven, reencarnan algunas personas como líderes políticos, líderes en negocios y como un líder. After young soul, we transition into mature soul. Después, cuando nosotros ya reencarnamos en el alma joven, ahora vamos a reencarnar en el alma. Did you say what is the soul? Mature. Okay. Vamos a reencarnar en el alma vieja. On the mature level, on the mature stage of soul, we start working from our fourth chakra, that is heart chakra. Aquí en nuestra alma de un adulto, ya vamos a reencarnar en nuestro, what is the chakra? Heart chakra. Es en el chakra del corazón. So at this point of time, we start realizing that life is not about food, shelter, giving birth, or dying. Aquí en este chakra ya nos vamos a dar cuenta que no todo es lo material ni algunas otras cosas. Nos vamos a empezar a dar cuenta que aquí ya vamos a empezar nosotros a dibujar nuestro propio camino. There is much more to that, to the life. Vamos a darnos cuenta que la vida tiene mucho por darnos. Here we start having questions. Who am I? Aquí es donde en el alma madura es cuando ya empiezan a renacer estas preguntas de ¿por qué estoy aquí? What is my purpose of life? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Why I have come to the earth? ¿Por qué es que estoy en la tierra? So we can say this is a real transition which happens to us at a mature soul level. Aquí es donde empieza la verdadera transformación, porque ya pasaste los demás niveles y ahora llegas en este nivel. Here we start working from the heart chakra. Y todo va a empezarse a manejar con nuestro chakra del corazón. That's why we always say the lower three chakras are more of the karmic or physical or materialistic chakras. Y es por eso que les decía que los demás chakras se regían más por lo material. And the upper four chakras are related to the spirituality or spiritual chakras, we can call them. Y aquí, en este chakra, ya te vas a empezar a regir por lo espiritual. So from the mature soul level, we transition to old soul. Después, ya aquí, cuando ya tu transición acabó en el alma madura, vamos a transformarnos en el alma vieja. On the old soul level, we start working from our throat chakra. That is a fifth chakra. Aquí es vamos a empezarnos a regirnos por el chakra de la garganta. We may become great singers, healers. Es aquí cuando pues ya llegas como cantante, como sanadores. We start understanding life in a much, much better way and a very larger perspective. Nosotros vamos a empezar a ver la vida desde otra perspectiva y la vamos a empezar a disfrutar mejor. We start realizing here that we are just not the body, we are the soul. Y es cuando nos vamos a empezar a dar cuenta que no es solo nuestro cuerpo, que también es nuestra alma. We start talking upon the topics like oneness. Ok, aquí ya es cuando nosotros vamos a empezar a hablar sobre los temas de abundancia. And from the old soul, we transcend to transcendental soul level.
Cuando nosotros ya acabamos de hacer nuestro proceso en el alma vieja, vamos a pasar a la alma trascendental. And on this level, we work from the sixth chakra, that is our third eye chakra. Aquí nuestro chakra va a ser el de nuestro tercer ojo. This soul level, they have the 360-degree vision. They can see Aquí, 360 vision. ok, aquí tú vas a poder tener tu visión, va a ser de 360 grados. All the transcendental souls, they operate from their third eye. Y todas las almas trascendentales se rigen por el tercer ojo. They have the capacity to bring about the transformation in people, in lots and lots of people. Aquí ya tienes la capacidad de dar transformación a mucha gente. And at the same time, they help a lot of people to realize the truth and the purpose of their life. Ok, y al mismo tiempo vas a compartir tus saberes para sanar a mucha gente y podrás hacer muchas cosas a la misma vez. All these saints and masters who actually do a lot of transformations in people, the great masters, they all are work from their third eye. They all are transcendental souls. Ok, todos los maestros trabajan por el tercer ojo. ¿Por qué? Porque están haciendo transformación de mucha gente. So transcendental souls not only change one person, they change the whole human. They work for the whole humanity. Ok, aquí en la alma trascendental no solo cura a una persona o puede ayudar a sanar a una persona, sino a toda la humanidad. And because of them, lots and lots of people transform and start realizing the purpose and the truth of their life. Ok, aquí es cuando ya vas a empezar a poder ayudar a más gente y vas a empezarles a decir que cada uno de ellos tiene un propósito en esta vida. Slowly from transcendental soul, there is more and more expansion. Y poco a poco se van a dar cuenta que hay más expansión de lo que hay. And when we have more and more expansion of our consciousness, we reach to infinite soul level. Cuando nosotros ya expandimos demasiado nuestro nivel de conciencia, vamos a el alma infinita. And when we are in an infinite soul level, we realize we all are one. Y aquí nosotros en el alma infinita hacemos todo lo que nosotros queramos. And we start operating from the crown chakra, the seventh chakra, the crown chakra. Ok, y en el alma infinita va a empezar por el chakra corona. Here we realize we are gods, all are gods. You are God, I am God, everyone is God. Y es en donde vas a empezar a pensar que tú eres Dios, todos somos Dios, Él es Dios y cualquiera de nosotros puede ser Dios. And there is no difference between you and me. We all are one. Y aquí no ves la diferencia de una y otra persona, todos somos uno mismo. Here we don't forgive or ask for forgiveness. Nosotros aquí ya en este nivel ya no perdonamos ni preguntamos sobre el perdón. Since you and me are one, so whom should I forgive and whom should I ask for forgiveness? Si tú y yo somos uno mismo, ¿por qué debemos de perdonar o por qué debemos de preguntar por el perdón? And when we reach to infinite soul, it's our decision to come back to the human life or not. Aquí, cuando nosotros llegamos a las almas infinitas, ya decidimos si regresamos o no regresamos. Here we may not need to incarnate again. Si necesitamos o no necesitamos reencarnar. Only if we wish to incarnate, we will just come to help humanity. Y si tú reencarnas, entonces es para ayudar a la humanidad. So the whole journey of the soul is to complete from infant soul to infinite soul. Y todo este proceso es cuando empieza con el alma infantil hasta llegar al alma finita, de lo finito hasta lo infinito. Or we can say it's from root chakra to crown chakra. Aquí nosotros, lo que acabamos de decir, empieza todo del chakra raíz hasta el chakra corona. So
this doesn't mean that everyone has whatever I said is 100%. This is a general thing. So generally we say whoever started meditation and start working, like all are here, we all are mature souls, because we already have started asking questions who we are, we started meditation. So general rule is that whoever is in this, they are all mature souls. They are all, somebody can be ahead or somebody can be down, but general question is, because until you're not mature soul, you will not even ask questions. You will not even that mind capacity to ask questions. Ok, y cuando aquí llegas a este chakra, esto no quiere decir que como ya pasaste los demás chakras, ya no puedes hacerte preguntas de qué es lo que está pasando y que ya no trabajarás en los demás. Tienes que seguir trabajando en ello porque todo es un proceso y necesitas seguirlo trabajando en cada uno de los chakras. And if you're in the mature soul level or old soul level, it's in our hands to, we can actually from this birth, we can actually from mature soul, we can go to infinite soul level. En puedes ir desde, no importa en cuál hasta el momento nazcas, ya sea en un alma vieja, en un alma trascendental o en un alma de un niño, todos nosotros nos complementamos. The more we meditate, the more we read books, the more we have more wisdom, the more we forgive, gratitude, the more we are in the oneness system, the more our soul consciousness will evolve. En lo que más tú leas, medites, perdones y empieces a entender cada uno de los puntos que ya se ha hablado durante las clases, vas a poder entender más lo que es el alma. So if you are at a mature soul level, you don't have to keep taking birth in that mature soul level for many, many times. You can actually expand your consciousness and you can reach to infinite soul level in the same life. Y si tú piensas que en este momento estás en algo material y ya no puedes hacer lo demás, tienes que expandir tu conocimiento para poder llegar al alma infinita. That's where meditation comes in help, because meditation will give you that awareness. Y es lo que hace la meditación, te ayuda para llegar a cada uno de ellos. Meditation will expand your consciousness. La meditación expande tu conocimiento. The more you meditate, the more you will feel the oneness. Entre más tú medites, más tu nivel de conciencia se va a expandir. And the more easy is for you to forgive and forget. Es más fácil, cuando tú meditas es más fácil perdonar y también perdonarte a ti mismo. And by meditation only, we can activate all our chakras, our throat, our eye, our third eye chakra, crown chakra. Can you repeat again, please? And with the meditation only, we can, one second, let me unmute them. Yes. Yeah. And with the meditation only, we can activate our third eye chakra, our throat chakra, our crown chakra, all our chakras. We can activate and align them just by meditation only. Ok, solo con la meditación nosotros podemos activar nuestro tercer chakra, nuestro primer chakra, el tercer ojo, el chakra del corazón, el chakra sacro. Todos los chakras se pueden activar solo con la meditación. So we don't need to do special ritual for special chakra to activate. If you meditate, all our chakras will be aligned and all our chakras will be activated automatically. Nosotros no necesitamos como algún ritual o alguna de esas cosas por hacer para que tu chakra se active, ¿no? Simplemente con la meditación, tus chakras se van a activar y de cierto modo también se pueden alinear. So that's it for today. If anyone have any questions, they can ask. Eso es todo. Eso fue el tema del día de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede alzar la mano para que le demos la palabra. Ruben, have a question? Yes, Ruben. Tengo una duda. El chakra 1 es el chakra del niño, ¿no? Entonces, el chakra 2, ¿cuál es? ¿También es el mismo? ¿El chakra infantil? O sea, el chakra infantil se mencionó que es el chakra 1 y el chakra 2 también, el infantil. No, aquí primero es el chakra cuando naces, eres recién nacido y entonces es un alma de un infante. Cuando eres un niño ya es el chakra sacro, son dos diferentes. Ajá, el 1 entonces, es el alma infantil
Y el Alma número 2 es el chakra sacro. Ujú. no tiene, no es infantil, sino nada más es directo chakra sacro. Ajá. Ya después que pasas al segundo nivel, ya es el chakra sacro. Otra pregunta, o sea que si me apuro, estoy meditando constantemente, ¿puedo subir, no sé, hasta el quinto nivel que del corazón o el sexto? ¿O voy a pasar otras vidas más? Y si en estas, por ejemplo, si llego a alcanzar, o sea, si me apuro y me pongo a meditar y todo ese rollo, podría yo alcanzar el chakra 5 o 6 y entonces ya mi nivel de conciencia va a estar más elevado. ¿Lo podré lograr en esta vida o me faltarán más vidas? Se supone que entonces eh, la ley del karma ya lo superé, ¿no? Ya superé varias etapas de los karmas, ¿verdad? Y entonces ya no tengo que pedir perdón. Mientras tanto, si estoy en el nivel bajo, en el primero hasta el cuarto chakra, tengo que estar pidiendo perdón. Ok, me das un segundo para traducirle lo que acabas de decir. Perdón, perdón. Okay, no, don't worry. Ruben says, if I continue meditating, the chakras level up to chakra 5 or chakra 6 and level up to conscience will be racer in this life. And that means that I already overcome the karma. Yes. And again, I always say when you start forgiving and you start acting everything, your karma start, because what has happened is we are balancing everything, right? So if when we are forgiving it and when we are actually learning our lessons and we are meditating, we are actually balancing our karmas. So whatever we have done in the past and we already learned the lesson, the karma is done. The same thing is if we have done something in the past and we're not forgiving, we're not meditating, we're not doing everything, that is where again the karma will come back. Ok, sí. Dice que entre más tú medites, tu nivel de conciencia va a subir. Entonces, todos tus chakras se van a activar y alienar, y es por eso que nosotros tenemos que seguir los temas que hemos visto para poder empezar a aprender a perdonar, y es cuando tus karmas empezarán también a disminuir. Entonces ahorita es necesario perdonar, ¿verdad? O sea, voy a tener que perdonar porque estoy en el nivel bajo. Pero ¿lo lograré en esta vida o no lo logro? ¿Y cuántas vidas tengo que llegar? ¿Cuántas vidas son el tope, por decir algo? Ruben says that now is in the level number 1 because she have to forgiveness. Yes. And then when they forgiveness, she needs others' life for being other chakra, or they can do in this life. You are in mute. We can do everything in this life because we all are in that consciousness that who am we, who am I, what are we doing? Otherwise we would have not been here, right? So we're already in that expanding consciousness. Now it's in our hands how more expansions we can do. We can forgive, we can do gratitude, we can feel oneness, and that's what I said. From here, wherever we all are in this, from here we can reach to infinite soul level. Because if you would have been in that level where you don't even want to listen, you would have not here. We all should not be here. Okay. Ruben, nosotros podemos hacer en esta vida lo que nosotros queramos. Si nosotros, como te decíamos, si aprendes a perdonar y sigues todos los temas que hemos visto, vas a poder llegar a cualquier chakra que tú quieras. Mientras sigas practicando la meditación, tu nivel de conciencia se va a expandir, y entonces es cuando tú empiezas a ascender de los chakras. Solo tienes que seguir los pasos que hemos dicho para que lo puedas hacer. Puedes hacer lo que tú quieras en esta vida. Pero sin transgredir la ley, ¿verdad? O sea, si ya estoy consciente de que me va a perjudicar en mis karmas, pues ya me limito, ¿verdad? Ya entonces ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino ya va a ser sobre conciencia, o sea, ya voy a estar consciente de lo que voy a estar haciendo y ya no quiero acumular más karmas, ¿no?
¿Sí? Ok, dame un segundo para decirle, ok. If I am already aware for my karmas, I limit myself and I'm already aware of what I do now, it will be better. You are in mute. That's what happened. That's what I talked last time, right? Do whatever we have done, if done. If now we are aware, what are we doing? Every time we do something wrong, because it's again, it's gonna take time to change our habits. As soon as you remember, you are aware that you're doing something wrong and you rectify right away. You have a negative thought, you have a negative emotion, just change it right away. You are on the right path and you will start balancing your karmas. So whenever any problem comes, don't get sad. Just take it as a challenge and see what you have to learn from it. Once you learn from it, it will not come back again. The best way to check is if you have the same problems repeating over and over time, that means you are not learning your lessons. This is the best way to check. If you have same problem or same person repeating the same thing over and over again, that means you're not learning your lessons. Because once you learn your lesson, it will not come back to you. Just one second. Okay. Yes, I get it. Bueno, dice que aquí en esto era lo que te mencionábamos, cuando nosotros ya aprendemos una lección sobre algo, entonces eso quiere decir que ya nuestros karmas serán menos. ¿Por qué? Porque ya aprendiste esa lección y lo vas a empezar a superar. Pero en dado caso que sigan tus pensamientos negativos, sigas con ese mismo problema y no sigas aprendiendo de esa lección, entonces pues no vas a superarlo y vas a tener los mismos karmas. Pero en dado caso de que ya empieces a perdonar, que empieces a superar ese problema y empieces a aprender los retos y las lecciones que te dan, entonces ya vas a poder empezar que tus chakras empiecen a alinear y todo va a funcionar de una mejor manera. And also, I don't know if Ruben attended yesterday's session. If he did not, tell him go to the YouTube, and because I talked about law of karma, so that will give him more clarity. Ok, y bueno, el día de ayer, si te conectaste o no, estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de karma. Entonces, con este video puedes volverlo a ver, ya está en YouTube, para que puedas entender un poquito mejor de lo que es los diferentes tipos de karma. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Thank you. And also, I think who asked a question? 1 second. Daisy again. Daisy asked it how she know that if she's an old soul or she's an infant soul. Again, I always say if you are here in this session and you are learning something new, that means we all are mature soul levels or more. So because otherwise we would have not been here. If you're asking question, who am I? What is my purpose of life? And we're learning wisdom, we are already on a path of spirituality. We're already working from a heart chakra and above. So now it's in our hands to expand more and more consciousness. So we don't have to come back over and over again to from mature soul to old soul. We can be infinite soul here, and this can be our last birth, and we can expand our consciousness. Okay, just a minute. Oh, sorry. No, that's okay. Don't worry. Dice que aquí nosotros fue de lo que hablamos en este momento. Si ahorita tú estás aprendiendo y estás aprendiendo sobre lo que estamos hablando durante las meditaciones, te estás haciendo preguntas de por qué estoy aquí, cuál es mi propósito en esta vida y demás, entonces es cuando tú empezarás a aprender y vas a poder compartir esos conocimientos y te darás cuenta cuál es tu tipo de alma, porque es como lo que acabamos de hablar en este momento. Cada tipo de alma tiene alguna característica diferente y tú con base a eso te puedes dar cuenta. Ah, muy bien. Sí, ya lo entendí bien. Bien, gracias. Sí. Gracias. Thank you so much. I can understand better. Thank you. And Daisy, I hope I answered your question. Daisy, ¿sí respondimos tu pregunta? Sí, sí quedó muy claro, bastante claro. Agradezco mucho. Gracias. You're welcome. Ruben can understand and say thank you so much. And Daisy, ¿puedes escucharnos, Daisy, si respondimos tu pregunta o hay alguna duda?
Daisy dice que sí. Sorry, Daisy say yes. Sorry. All right. Good. If anyone have any other questions, if not, we can get into meditation. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede alzar la mano y si no, podemos ya empezar con la meditación. I suppose no. All right, then we can set into meditation now. Ok, entonces vamos a empezar con la meditación. Everyone sit in a comfortable posture. Todos nos sentamos en una postura confortable. Remove your glasses. Si tienes lentes, quítatelos. Clasp your hand, finger into fingers. Entrelaza los dedos. Cross your legs. Cruza tus piernas. And gently close your eyes. Y gentilmente cierra tus ojos. Y solo concéntrate en tu respiración. Relaja tus piernas. Relaja tus brazos. Relaja tu pecho. Relaja tu cuello. Relaja tu cara.
respiratio.
tu respiración.
Últimos 2 minutos. Último minuto. As this meditation comes to an end, with your next breath, come back to your present awareness. Pon tus manos en tus ojos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abreto ojos. Just take a sip of water, everyone. Todos tomen un poco de agua. And if anyone wants to share anything, Si alguno de ustedes quiere compartir algo, if not, just share your, oh yes, Ruben, yes. Sí, esta vez sentí bastante energía, me siento con la columna con bastante calor, o sea, bastante calor y el cuerpo lo siento como hormigueo, o sea, bastante energía me tocó este día, o sea, esta noche sí me siento muy bien.
Okay, this Ruben, that this time I feel a lot of energy and I feel very, very hot with my spine and I'm tingling in my body. And this day I have a lot of energy and I feel very good. Yeah, the tingling and the heat is they are different experiences when you receive cosmic energy. And because he's been meditating consistently, so he can feel that flow of energy and he will have more and more energy going every day now. Ok, entre más nosotros meditemos, pues ya vamos a tener más energía y es como lo que tuviste el día de hoy, mucha energía y eso es muy bueno. Ok, gracias. De nada. Gracias. If anyone else wants to share, if not, we can end the session. Jovira says, good night. I thought it was just beginning. No. I thought it was just beginning of the meditation. What does that mean? Okay. Yes, the meditation or the class. Okay, that's good. Just keep meditating. The more consistently we meditate, the more sensitive we're going to get to the energies and the more we will feel more in meditation. Y bueno, recuerden que entre nosotros más meditemos, más vamos a volvernos un poco más sensibles con la energía y vamos a obtener mejores resultados. Solo continúen meditando. Sandra says, hello to everyone. These days, it was so beautiful. Little by little, I control my breath and I better. Yes. The more we practice, the more we're going to get better to our breath. Because even some days I cannot concentrate either. It's very normal. You have more thoughts, you don't feel like. But the only thing we have to remind is just come back to breath every time we lose our point. And that's it. And even for a second, we get to the deep states. Even for 1 second, we'll receive lots and lots of cosmic energy. So even if you have thoughts, but as soon as you're getting back on breath, you receive that cosmic energy. And that's what we want. Okay. Sandra, pues ese es muy bueno, sigue meditando. Recuerda que entre más practiques, más va a ser tu meditas, más mejores resultados tendrás. Y hay veces que muchos pensamientos van a venir a nuestra mente, pero está bien, solo déjalos pasar y solo continúa meditando, concéntrate en tu respiración. Y si alguna vez tienes muchos pensamientos y solo en un minuto te concentras en la respiración, ese momento tendrás de energía cósmica. And she says something else too. My thoughts are positive and they are helped too much in anxiety that other days and I sleep better. Yes. Wonderful. Congratulations. Hermoso, Sandra. Felicitaciones. So we have 2 days left for this 21-day challenge. So tomorrow we'll talk about plant-based food, and last day we'll all share experiences. So it'll be our graduation day. So we are all looking forward to it. Ok, y pues ya nos quedan solo 2 días de estos 21 días de experiencia. Solo mañana vamos a hablar sobre la alimentación a base de plantas y el día 21 solo van a ser experiencias. Así es que ya está solo a 2 días para tu graduación. So I'll see you tomorrow again, same time. Gracias and adios. Nos vemos mañana a la misma hora. And do share your experiences on WhatsApp, please. Y por favor no olviden de compartir sus experiencias en WhatsApp, por favor. All right, adios. Adiós, buenas noches. Good night.